Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer estas cestas o macetas que están realizadas con dos agujas. El tamaño de la maceta son 10 centímetros del diámetro y 3 centímetros de la altura. En el video vamos a aprender cómo hacer un 8 sin cruzar los puntos. Este 8 está formado de tiras. Materiales que necesitamos son hilos del algodón del grosor 4,5 milímetros y un par de agujas de 4 milímetros. Un poco de cartón rígido para ponerlo en la base para que quede rígida. Vamos a montar 16 puntos. La primera vuelta y todas las vueltas impares tejemos todos los puntos del derecho. La segunda vuelta y todas las vueltas pares tejemos 2 puntos del derecho, doce puntos del revés, y 2 puntos del derecho. Vuelta número 3, tejemos igual que la vuelta número 1. Tejemos todos los puntos del derecho. Vuelta número 4, tejemos igual que la vuelta número 2. Tejemos 2 puntos del derecho, 12 puntos del revés y 2 puntos del derecho. Vuelta número 5, tejemos 2 puntos del derecho, cerramos 12 puntos, tejemos el primer punto del derecho, tejemos el segundo punto del derecho y montamos el punto anterior por encima del punto derecho, del segundo punto. Tejemos un punto del derecho y montamos el punto anterior por encima del punto derecho. Tenemos 2 puntos cerrados.
y continuamos. 3, 4, 5, 6. En total tenemos que cerrar 12 puntos. Y el último punto tejemos del derecho. Vuelta número 6, tejemos 2 puntos del derecho, montamos 12 puntos. El montaje hacemos sencillo. Y los 2 puntos que tenemos en la aguja izquierda tejemos del derecho. Otra vez deberíamos tener 16 puntos. Y vamos a repetir estas 6 vueltas otras 15 veces más. Tejemos la primera vuelta del motivo toda del derecho, todos los puntos del derecho, la segunda vuelta tejemos 2 puntos del derecho, 12 puntos del revés y 2 puntos del derecho. Vuelta número 3, tejemos toda del derecho. Vuelta número 4, tejemos 2 puntos del derecho, 12 puntos del revés y 2 puntos del derecho. Vuelta número 5, tejemos 2 puntos del derecho, cerramos 12 puntos y el último punto tejemos del derecho. Y vuelta número 6, tejemos 2 puntos del derecho, montamos 12 puntos y tejemos 2 puntos del derecho.
Después de repetir las 6 vueltas del motivo, se forman tiras. Cada 6 vueltas se forma una tira. Ya tenemos 2 tiras, así que ahora el motivo tenemos que seguir repitiendo otras 14 veces más para formar otras 14 tiras. En total tenemos que tener 16 tiras. Las primeras 15 tiras hacemos todas iguales y en la última tira hacemos las 4 primeras vueltas como siempre y en la vuelta número 5 vamos a cerrar todos los puntos. Entonces pasamos el primer punto sin tejer, tejemos el siguiente punto del derecho y montamos el punto anterior por encima del punto derecho. Cortamos el hilo un poco largo, dejamos como 15 centímetros. Pasamos el hilo por dentro del punto y cerramos el punto. Ahora vamos a formar el fondo. Colocamos la pieza con el lado derecho hacia adelante y en la parte superior, en el borde superior, tenemos que levantar 58 puntos. Los puntos vamos a sacar de la siguiente manera. Empezamos justo en la esquina. Aquí sacamos el primer punto. Y ahora, en todas estas bolitas que tenemos en el borde, vamos a sacar un punto. Pero primero sacamos 4 puntos. Los 4 primeros puntos sacamos justo en las bolitas, en los nuditos estos que tenemos en el borde. Tenemos 2 puntos. 3. 4. Y ahora el quinto punto sacamos entre el nudito y otro nudito. Y 5. Y otra vez en el borde, en el nudo, sacamos 1, en el otro nudo otro punto, ya tenemos 2 puntos. Otra vez en el nudo ya tenemos 3 y 4. Y ahora entre nudo y nudo un punto. En total 5 puntos. Ya tenemos 10 puntos levantados. Y repetimos. En el nudo un punto, otro nudo. Ya tenemos 2 puntos. 3 y 4. Y aquí, entre nudo y nudo, el siguiente punto. Otra vez hemos levantado 5 puntos. Y repetimos. 1, 2, 3, 4. Y entre nudo y nudo, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 1,
2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos 55 puntos levantados, pero nos quedan todavía 1, 2, 3 y 4 nudos. Entonces soltamos el último punto y continuamos solamente cogiendo los puntos dentro de los nudos. Deberíamos tener 58 puntos. Y ahora la primera vuelta, que es lado derecho de la labor, tejemos toda del derecho. La segunda vuelta también vamos a tejer toda del derecho, pero aquí también vamos a menguar 8 puntos repartidos en toda la vuelta. Tejemos el primer punto, que es punto del borde del derecho, y ahora el motivo que vamos a repetir 8 veces son 5 puntos del derecho y 2 puntos juntos del derecho. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5 y 2 puntos juntos del derecho. Y repetimos 1, 2, 3, 4, 5 y 2 puntos juntos del derecho. Repetimos el motivo hasta terminar la vuelta y el último punto, que es punto del borde, tejemos del derecho. Vuelta número 3, tejemos toda del derecho. Vuelta número 4, tejemos el punto del borde y el motivo que repetimos durante toda la vuelta son 4 puntos del derecho y 2 puntos juntos del derecho. Vuelta número 5, la siguiente vuelta tejemos toda del derecho. Los menguados hacemos cada 2 vueltas. Vuelta número 6. Tejemos el punto del borde. El motivo que repetimos 8 veces, que es durante toda la vuelta, son 3 puntos del derecho y 2 puntos juntos del derecho. Y vuelta
número 7 tejemos toda del derecho. Vuelta número 8, tejemos el punto del borde y el motivo que repetimos durante toda la vuelta son 2 puntos del derecho y 2 puntos juntos del derecho. 2 puntos del derecho y 2 puntos juntos del derecho. Vuelta número 9, tejemos toda del derecho. Vuelta número 10, tejemos el punto del borde y el motivo que repetimos durante toda la vuelta es un punto del derecho y 2 puntos juntos del derecho. Vuelta número 11, tejemos toda del derecho. Ahora la última vuelta, vuelta número 12, tejemos el punto del borde y ahora repetimos 8 veces 2 puntos juntos del derecho. Hacemos 8 menguados seguidos. El último punto tejemos del derecho. Deberíamos tener 10 puntos. Ahora cortamos el hilo bastante largo. Enhebramos una aguja y pasamos el hilo por dentro de los puntos. Sacamos el hilo, pero no lo sacamos del todo para poder pasar la aguja y cerrar el agujerito. Y ahora vamos a coser el lateral. Cosemos la parte de abajo, llegamos hasta las tiras y aquí cosemos solamente los 2 primeros puntos a cada lado. Entonces cosemos un punto con un punto y un punto con un punto hasta aquí. Tiramos de la hebra todo lo que se pueda y aquí tenemos que rematar el hilo.
Y ahora, por el otro lado, en la parte superior de las tiras, también cosemos solamente dos primeros puntos con los otros dos puntos correspondientes del otro lado. Enhebramos el hilo y rematamos el extremo. Ahora recortamos un círculo del tamaño de la base. Un círculo en un cartón o un trozo de plástico para que sea rígido. El círculo que he recortado tiene 10 centímetros del diámetro. Tiene que tener el mismo tamaño que la base. Ahora echamos un poquito de pegamento de silicona caliente y lo pegamos. Esta es la parte de dentro de la maceta. Así que el lado derecho es dentro de la maceta. Una vez pegado el cartón, damos vuelta a la labor y ahora vamos a formar el 8. Buscamos el empiece, la unión de las vueltas. El 8 vamos a formar de la siguiente manera. Tenemos dos tiras. Entonces la segunda tira pasamos por debajo de la primera y luego por encima tenemos un punto. Un punto, aquí tenemos un agujerito y por este agujerito tenemos que pasar la siguiente tira. Entonces la pasamos por el agujerito, la sacamos hacia arriba y otra vez se forma otro punto. Y la anterior la dejamos suelta. Y otra vez por este agujerito tenemos que pasar la siguiente tira. La sacamos, formamos un punto nuevo y la otra la dejamos. Tenemos otro punto. Esta parte repetimos hasta terminar de colocar todas las tiras. Ahora la siguiente tira pasamos por el agujerito y sacamos hacia arriba. Y repetimos. Ahora la última, sacamos el punto, sacamos la última tira y esta tira tenemos que coser
con la primera. Aquí tenemos la primera. A ver, aquí tenemos la primera tira. Juntamos los dos lados. Y aquí por encima tenemos que coser el último punto, la última tira. Así que enhebramos una aguja. Y los dos extremos podemos esconder por dentro, entre el cartón y la base. Y ahora colocamos el 8. Lo estiramos hacia arriba, colocamos bien la base. Y ya tenemos nuestra macetita o cesta terminada. En el próximo video aquí vamos a plantar un cactus, también realizado con 2 agujas.